Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a volver a este primer pasaje de la Carta a los Romanos. Es difícil despegarse de esta introducción que hoy no es tanto una introducción de tipo general como hablábamos el otro día, sino que quisiera ya entrar más directamente en el texto de este pasaje, que es Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. En respecto al versículo del 8 al 15, haré una muy breve y rápida exposición o comentario globalmente de esta segunda parte, pero que realmente no tiene, digamos, la misma relevancia que en los versículos del 1 al 7. Efectivamente, en Romanos, de capítulo 1 y versículos del 1 al 7, podríamos decir casi que es como un índice general de toda la carta. Viene a presentarnos la esencia del mensaje que el apóstol Pablo transmite a lo largo de toda esta carta. Naturalmente, es tan resumido que no podemos ver o detectar cada tema aislado en este pasaje, pero sí que más que un saludo, aunque hay en las palabras finales del apóstol, en los versículos 7, sobre todo, los versículos 6 y 7, pues dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese versículo es ya, digamos, el saludo a la congregación, de la que ya sabemos algunas cosas, entre otras cosas que el apóstol Pablo no conocía a la mayoría de los hermanos y hermanas que había en este lugar. Él no había estado nunca allí, por lo tanto tampoco había fundado la iglesia, y en consecuencia ya parece como que al empezar la carta no pierde el tiempo, y ya en esto, primero en esta introducción que él hace, ya nos coloca ahí los principales temas de la carta, o por lo menos la esencia de una palabra que es la palabra que se va a repetir muchísimo, que es la palabra evangelio. Fijaos cómo el primer versículo ya dice: Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el evangelio de Dios. Es significativo. Habiendo sido apartado para el evangelio de Dios. Y tenemos que pensar un poco en esto. Y yo creo que en esa palabra evangelio todos nosotros identificamos enseguida el conjunto de las verdades, de las doctrinas, de la revelación de Dios en orden a la salvación de un pueblo elegido. Pero es interesante también pensar en las palabras. Yo creo que más y más, leyendo las Escrituras y viendo que el Señor es el inspirador de esas palabras, nos hemos de fijar mucho en las palabras de las Escrituras. Y por eso yo insisto en lo importante que es la predicación de tipo expositivo. A veces ni los comentarios, ni los buenos comentarios, hacen una exégesis suficiente o ni siquiera ninguna de las palabras en sí. Porque el mensaje de Dios se transmite a través de unas palabras que es verdad que nosotros las tenemos aquí ahora en nuestra propia lengua, pero son palabras que llevan un viaje, que tienen una trayectoria, tienen una historia cada de esas palabras. Y es bueno siempre fijarnos en ello y pensar y deducir de esto. Por ejemplo, la palabra evangelio. Casi todos pensaréis, yo también mucho tiempo,
pensando, bueno, la palabra evangelio es una palabra casi exclusiva de la Biblia, o exclusiva del cristianismo, o exclusiva de los protestantes, o yo qué sé. Y no, realmente, ¿no? La palabra evangelio, como muchas otras palabras que utilizamos en nuestro lenguaje y en las escrituras también están, eran palabras comunes, eran palabras normales, eran palabras que se utilizaban continuamente. Es un poco como lo que he explicado tantas veces de la palabra ángel, ¿verdad? La palabra ángel, pues enseguida que oímos o leemos la palabra ángel, pues estamos pensando en un espíritu y bueno, y incluso los que no leen la Biblia, en una especie de niño con alas o algo así. Pues no, y sabemos, sin embargo, ya porque lo he dicho muchas veces, que la palabra ángel significa simplemente mensajero, ¿verdad? Lo mismo que Jonathan envió mensajeros a David para darle un aviso, pues esos mensajeros en el lenguaje de la Biblia son los ángeles. En la palabra, con literal ángel, la palabra en el Antiguo Testamento, los melachim y los angeloi en el Nuevo Testamento. Pero como eso hay una cantidad grande de palabras que nos ilustran, cuando nos damos cuenta de lo que significan, nos ilustran mucho del significado que tienen. Realmente estoy hablando de la palabra ángel y resulta, no sé si os dais cuenta, que la palabra evangelio es derivada de la palabra ángel. Es de la misma raíz. La palabra evangelio son dos palabras juntas. Una que significa que significa bueno, da la idea de una cosa buena, y luego angeloi, el evangelio es un ángel, pero ¿cómo es? No ángel, es un mensaje. O sea, un buen mensaje. Un buen mensaje. Pero no tiene carácter religioso, en principio. No. Hay un sitio muy curioso en el libro enseguida lo digo así, en Primero de Samuel. En el libro Primero de Samuel hay un pasaje que, buscando y mirando las cosas estas, de la relación de estas palabras, pues digo, mira, ves, claro, nadie se creería que los filisteos también tenían un evangelio, ¿verdad? El evangelio, o que evangelizaban los filisteos. En el libro Primero de Samuel, al final ya, cuando muere Saúl, los filisteos llegan hasta donde está el cadáver de Saúl, le cortan la cabeza. Saúl había sido un gran enemigo de ellos, le cortan la cabeza y hacen que esa cabeza, se exhiba por algunos lugares y tal y cual, y ellos entonces proceden a enviar un buen mensaje, una buena noticia a todos los pueblos de los filisteos. Y ahí tendríamos la palabra evangelio. Porque lo que quiere decir evangelio simplemente es una buena noticia. Para los filisteos en aquel momento era una buena noticia decir a todo el mundo, esparcían por toda la tierra de sus reinos que Saúl había muerto. Saúl había muerto. Y eso era su evangelio. Su evangelio. Por esa razón, el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis pasado a otro evangelio, a otra doctrina. Dice, no porque haya otra, porque solamente hay un evangelio, un verdadero evangelio. Es decir, ya la palabra evangelio, que podía significar mucho en la cultura y en las lenguas y en la civilización de aquellos tiempos, ya ahora toma
lleva un carácter cristiano. Un carácter cristiano. Y por eso Pablo les dice a los Gálatas, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Sea quien sea que predique lo que sea, no hay otro evangelio. Lo dice además a gente que podría parecer a primera vista que estaba muy cerca del evangelio que predicaba Pablo. Pero cuando lo miras un poco de cerca dices, no, esto no tiene nada que ver. Será un evangelio para ellos. Será una buena noticia para ellos, por ejemplo, para los legalistas, para todos los que insisten en las obras de la ley, etc. Pero no hay otro evangelio. Y aquí podemos decir lo mismo. Como podemos decir, pues, de la palabra ángel, como podemos decir de la palabra iglesia. La iglesia es la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, pero la palabra iglesia ya sabéis que quiere decir simplemente un grupo de gente, una asamblea, una congregación, pero para cualquier cosa, para hacer una manifestación con pancartas por la calle, eso ya es un grupo de gente, se le llamaría en aquel tiempo iglesia. Pero son palabras que han pasado a ser propiedad, ya diríamos, del cristianismo, porque siempre que hablamos de evangelio ya no hace falta explicar todo esto. No es una curiosidad, por cierto, es una cosa interesante. Interesante porque el evangelio es la propagación y la comunicación de una gran noticia, de un gran mensaje. Y el apóstol dice en el versículo que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. Y puntualiza, pues, las buenas noticias, el buen mensaje, magnífico mensaje que Dios tiene para transmitir a los pueblos. Y además él nos dice, el apóstol Pablo, aquí en este primer versículo, que él ha sido apartado para eso. Esa es la manera de hablar de una vocación indudable, concreta, vocación que a veces era cuestionada, que a veces él era criticado e incluso pues degradado, como si no fuera parte del número de los apóstoles. Y por eso él, en todas o casi todas sus cartas, utilizará normalmente el título de apóstol, que también, una vez más, como todas esas palabras que estamos diciendo, no es una palabra sagrada, no es una palabra religiosa, es simplemente un enviado. Estamos casi como lo mismo que lo del ángel, ¿verdad? Que es un mensajero cualquiera. Pues esto, un apóstol era un enviado cualquiera. Pero él era un apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo, llamado por el Señor y enviado por el Señor con el Espíritu del Señor. O sea que en todo esto él está utilizando aquí palabras que tienen diversas aplicaciones, pero que él las acota, las puntualiza y dice, no, es que el Evangelio es el Evangelio de Dios. El evangelio que él proclama no es su evangelio, no es el invento de un filósofo, es simplemente el evangelio de Dios. Y además, él ha sido enviado y apartado para el evangelio. O sea que fijémonos en esto, lo importante, pues es un apóstol, un enviado, pero es porque Dios lo ha llamado para ser esto. Más aún, resulta que este Evangelio de Dios, con el que termina el versículo primero, no es ninguna novedad. No es nuevo. El Evangelio está en las Escrituras ya de los profetas. El Evangelio de Dios que Él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y lo que sigue luego igualmente
acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús, el Mesías. Todo esto está ya en las Santas Escrituras, está en los profetas, está en los libros, desde el libro del Génesis, ese famoso capítulo 3, versículo 15 del Génesis, ¿verdad? Esa promesa de que vendrá quien aplastará la cabeza de la serpiente, vendrá quien derrotará toda la trama y el engaño y mentira de Satanás. Todo eso ya está en las Escrituras. Por eso hablamos del nuevo pacto y del antiguo pacto, porque efectivamente hay unas variantes, unas modificaciones entre antiguo y nuevo pacto, pero eso no afecta al Evangelio, no afecta a las doctrinas del Evangelio. Por ejemplo, cuando hablemos de la gracia, que esa es casi seguramente la palabra clave para toda esta epístola a los romanos, la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios, diríamos el poder absoluto de Dios, la autoridad total. Pues eso ya es conocido desde el momento en que el Señor exhibe y expone su plan de salvación para los descendientes de Adán. Y por eso pues se hablará aquí también de Adán, y se hablará aquí del segundo Adán, de la nueva, diríamos, el nuevo renacimiento de la humanidad a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, por lo tanto, fijaos qué riqueza tan enorme tenemos, porque la carta a los romanos se podría insertar en gran parte dentro de las páginas del Antiguo Testamento. Es más, aquí hay tantas citas expresas del Antiguo Testamento, se apela a los profetas, se apela pues, a casi todos los libros de las Escrituras, para hacernos ver que no se trata de un mensaje nuevo, es un mensaje muy bueno, pero no es nuevo. No es nuevo, porque el apóstol está diciendo que ya el Señor había prometido, versículo 2, de antemano, por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Y qué es lo que había prometido? Pues realmente en lo que es el centro del Evangelio, que es la persona del Salvador. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, del linaje de David según la carne. Es decir, que el mensaje que ya está en los profetas, en las Santas Escrituras en general, es un mensaje que está manifestando y revelando la obra espiritual y material, porque hay una muerte física real, de nuestro Señor Jesús el Mesías. Y utiliza aquí casi todos los títulos fundamentales que se pueden usar. Está hablando del Hijo, acerca de su Hijo. Con esto está hablando de una filiación diferente de la que conocemos aquí en el mundo humano, porque hijo significa que tiene la misma naturaleza. Cuando mi hijo eres tú, hoy te he engendrado yo. Está hablando de la naturaleza, y se está hablando de cuando esa naturaleza divina se va a unir a la humana en la persona de Jesús el Mesías. ¿Os acordáis de cómo el anuncio que se le hace a María es que el propio Espíritu de Dios iba a engendrar en ella a aquel que iba a ser el Salvador? No iba a engendrarlo un hombre
sino el Espíritu de Dios. Y por eso se le llama Hijo de Dios, por cuanto la naturaleza divina está en él conjuntamente con esa naturaleza humana real y verdadera que él tiene. Por tanto, fijaos que había prometido esto en las Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo, Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, el Mesías. Él se identifica pues con todos estos títulos: el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Jesús es Josué, es la forma latina aquí, o Iesu en griego, Josué en el hebreo, que significa Yahvé salva. Yahvé salva. El nombre de Jesús ya es el nombre de identificación de su tarea, de su misión, de lo que él viene a realizar en el mundo. Él es el Salvador. Y el nombre que se le pone no es un nombre al albur, es un nombre con toda la intencionalidad, porque él iba a salvar a su pueblo de la destrucción debido a sus propios pecados, asumiendo sobre sí mismo la culpa de esos pecados, asumiendo sobre sí mismo nada menos que el gran castigo de verse alejado incluso de la comunión con el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue su grito en la cruz. Por tanto, nos está haciendo en estos primeros versículos una especie de reseña y resumen de toda la carta, del Evangelio de la carta, del buen mensaje, del óptimo mensaje que se puede dar a un ser humano que se encuentra en este mundo fuera de la comunión con Dios, fuera del conocimiento de la verdad y acechado continuamente por el mal, por la corrupción, sin poder controlar sus propios deseos y, por lo tanto, con un destino que sería el destino de la perdición y de la destrucción. El mensaje que Dios nos da, el Evangelio, el buen mensaje de Dios, es que acerca de su Hijo y por causa de él, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, del linaje de David según la carne, este ha sido presentado ante nosotros como el Hijo de Dios con poder. Es lo que nos dice el versículo 4, que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Fijaos, es que llegamos hasta el punto final del Evangelio, que es la resurrección, que el punto de la demostración de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, a quien la muerte no puede retener, y que por tanto resucita como el primero, el primogénito de la resurrección, el que vendrá a ser el primero en la fila de los resucitados. Así que San Pablo nos está dando una introducción como para decirnos: preparaos, porque aquí hay una carga muy fuerte de doctrina. Hemos de decir esto: la carta a los romanos no... Y claro, es muy diferente de los libros históricos. En un sentido, los libros históricos pueden parecer un poco más amenos, en el sentido de que, bueno, es como una aventura a veces, ¿verdad? La vida de David, de Saúl, de Jonatán, de los reyes, y luego todo lo que hemos leído en los otros libros ya de la época después del cautiverio, etcétera. Toda esa historia es muy interesante, muy bonita, muy aleccionadora, pero, claro, no contiene la misma dosis de doctrina, porque aquí tenemos la doctrina en píldoras concentradas. Cada versículo es como una concentración de medicina, de vitamina,
de todo lo que hay bueno para curar nuestra enfermedad. Es un libro fantástico este de la Carta a los Romanos. Es un libro, o sea, una carta que no podemos dejar de estudiar y de meditar continuamente, porque siempre tiene nuevas verdades para descubrir. Y así el versículo 4 dice que Él ha sido designado como Hijo de Dios, con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Ahí tenemos esa alusión a la resurrección. Ya sabéis que este tema de la resurrección en la Iglesia antigua pues era cuestionado. La Iglesia de los Corintios, la Iglesia de Corinto, era una doctrina que se ponía en tela de juicio. Había los que la rechazaban, había los que incluso con ironía hacían una cierta burla de esa doctrina, y luego pues lo mismo que pasó en las iglesias de Galacia, donde otro error se iba extendiendo, pues aquí en Corinto había un foco que irradiaba una mala enseñanza, y es que la resurrección no era posible, según ellos. Y entonces el apóstol, que ya había estado en Corinto, esta carta la escribe desde Corinto. Como os dije el domingo pasado, esta carta está escrita desde Corinto. Y de paso que escribe a los romanos, aquí menciona también la resurrección. Porque, como dice en ese capítulo 15 de Corintios, resulta que si Cristo no ha resucitado, entonces estamos igual. Seguimos en nuestros pecados, no hay Salvador, no hay justificación del pecado, no hay nada. Porque la resurrección es el broche final de toda esa obra y la demostración del poder de Dios en resucitar al Mesías. Y que de esa resurrección viene, por lo tanto, el poder para comunicar ese evangelio a todos los seres humanos. Y viene la demostración de que Él es quien dijo que era Él, el verdadero Hijo de Dios. Bien, de modo que aquí tenemos estos versículos que son un compendio de la cristología. Porque la carta a los romanos es curioso cómo va entrelazando varias doctrinas fundamentales. Una de ellas es la cristología. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el ungido de Dios? Es Jesús de Nazaret, hombre verdadero, Dios verdadero, en quien ambas naturalezas han sido unidas, no confundidas, no mezcladas, pero unidas en la persona de Jesús. Y luego, a continuación, para darnos una visión de conjunto de toda la obra del Mesías mismo, de toda su obra, para que vayamos a ir a hablar de la gracia de Dios, para que hablemos de la justificación, para que hablemos de la fe como don de Dios necesario para que podamos ser justificados. La fe que no tiene su origen en nosotros, que no es un acto de nuestra voluntad, que no tiene nada que ver con si somos buenas personas o malas personas, no tiene nada que ver. La fe es un don de Dios y es un don necesario en absoluto, totalmente, para que podamos recoger el fruto de la justificación, de ser declarados por Dios justos o rectos, es decir, sin culpa por el pecado. O sea que ahí tenemos la esencia de lo que es el Evangelio y la fe cristiana. Naturalmente que en esta carta a los romanos irán saliendo varias cosas
con muchas referencias al Antiguo Testamento, porque las escrituras que él menciona aquí, que había él prometido de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras es todo el Antiguo Testamento, debidamente interpretado, debidamente aplicado, etcétera, pero es el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios, es las Escrituras que contienen el mensaje del Evangelio. El Evangelio está en el Antiguo Testamento. Por eso hemos de rechazar totalmente esas ideas ya que nacieron en el siglo XIX del dispensacionalismo, que trocea la Biblia en departamentos estancos, casi sin unión y sin relación unos con otros, y que realmente viene a decirnos como si Dios tuviera una cantidad de planes diferentes en cada época de la historia. Eso no es así, por supuesto que no. Es un solo pacto. Me diréis, sí, hay el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sí, sí, pero también está el pacto eterno. Todo está englobado en un pacto eterno, en una promesa eterna que viene de eternidad y va a eternidad. Y en eso el apóstol San Pablo quiere explicarles a los romanos lo que es verdaderamente, cuál es el Evangelio de Dios. Ese primer versículo, que es tremendo, ha sido el apartado para el Evangelio de Dios. No tiene otra función. La vida del apóstol Pablo no tiene otra función más que comunicar, esparcir a los gentiles, a los judíos, a todos, el Evangelio de Dios. Y por esto, a través de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice el versículo 5, por medio del cual hemos recibido la gracia y el apostolado para obediencia de la fe, para obediencia de la fe en este sentido aquí de la doctrina sobre la cual hemos de poner la fe, hemos de creerlo, obedeciendo y llevándolo a todos los gentiles, como dice aquí al final del versículo 5, entre todos los gentiles por causa de su nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Y entre esos gentiles, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Nosotros somos de Jesucristo. Y esa es una idea grandiosa. Somos propiedad de alguien. Nos debemos a alguien. Y nos debemos a una doctrina. Nos debemos a una revelación que Dios ha hecho. De forma que tened esto en cuenta, porque como vivimos con nuestros pies plantados aquí sobre la tierra, las cosas generales de la tierra, de la sociedad humana, etcétera, pues eso puede ser que nos ha traído muchísimo. Yo sonrío cuando oigo a dos hombres hechos y derechos en una cafetería discutiendo, pues yo soy del Barça y yo soy del no sé qué, y ahí parece que se lo toman tan a pecho, y dicen la palabra yo soy, o sea, como diciendo, mi persona pertenece a esa entidad, al Madrid, al Barça, al Valencia, lo que sea, ¿verdad? O a cualquier otra organización. Un cristiano ha de saber que aquí mismo ya dice que vosotros sois de Jesucristo. Sois de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. De manera que, es más, el apóstol San Pablo, aunque él reconoce que tiene una ciudadanía romana, llega un momento en cuando él tiene que decir nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos
del reino de los cielos. Y fijaos vosotros lo que ocurre en el mundo en todos los tiempos, cuando la gente, las naciones, luchan, se destruyen, se muerden entre ellas, se destrozan, porque yo soy de aquí y yo soy de allá. Un cristiano no puede tener esa mentalidad, en nada, en nada. Yo soy de un pueblo y tú eres del otro y viene ahí el choque, ¿verdad? O yo soy de un club y yo del otro y viene el choque. Porque hay gente que se identifica de tal manera con cosas terrenales y con cosas temporales que solamente piensan en eso. Y un cristiano ha de tener muy en cuenta que hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y esto es lo que cuenta. Porque todo lo demás ha de pasar. Todo lo demás pasará. No quedará nada. Cuando Dios haga su juicio y nuevos cielos y nueva tierra, en donde morará la justicia, la verdad, la rectitud, todo, y Dios será el todo en todos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tomemos esto. Y a vosotros les dice, al final del capítulo 7, perdón, del versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en esta despedida de la introducción. Y los últimos 4 minutos es para decir que del versículo 8 hasta el 15, tenemos aquí también, naturalmente, cosas que nos puede hacer meditar, pero ya es, digamos, una cosa más dentro de la relación normal entre personas. Pues da gracias a Dios por vosotros, porque vuestra fe es cosa muy bien conocida en el mundo, porque Dios, al que sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo incesantemente hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Bien, eso diríamos aquí, el apóstol expone los deseos que tenía de ir a Roma, a conocerles, a compartir con ellos el Evangelio, ya enviándoles por delante esta carta. De manera que cuando llegó finalmente la hora de la visita, aunque iba encadenado, ¿verdad?, aunque iba como prisionero para someterse a un juicio, pero en fin, aquí como iba, esta carta había sido enviada, pues ya los hermanos de Roma conocían lo que había en el corazón del apóstol, rogando que de algún modo sea posible ahora por fin tener un próspero viaje para ir a vosotros en la voluntad de Dios. Lo vemos aquí hablando con una sencillez y una humildad, ¿verdad? Como diciendo, lo he intentado varias veces, lo llevo en el corazón, ir a Roma, ir a veros, a conoceros y tal. No he podido hasta ahora, pero ahora ya parece que por fin, y todavía no. En realidad se equivocaba aquí, no, por fin todavía no. Aún tenía que ir a Jerusalén, aún tenían que allí envolverse en una serie de líos allí, ¿verdad?, por su visita al templo y todas esas cosas. Y bueno, las denuncias que tuvo, la cárcel, esperando bastante tiempo, y total que al final lo mandan para Roma, cuando seguramente él estaría pensando cuándo podré ir a verlos. Y buscaba el ser confortado por ellos también. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto no solo entre los demás gentiles, sino también entre vosotros. Pero hasta ahora he sido impedido. Y entonces despliega ante nosotros al final, versículos 14 y 15, cómo se siente él con respecto a esas personas. Deudor. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros. O sea, es como si a los griegos y a los no griegos, porque todos los que no eran griegos o romanos, pues eran bárbaros, ¿verdad? Y él tenía
se sentía deudor, porque conocía este mensaje, este buen mensaje de Dios, y tenía que llevarlo a otros. Esto también es un toque de atención para nosotros mismos, porque debemos de desarrollar más la cultura cristiana del testimonio y ver, bueno, gracias a Dios tenemos medios ahora electrónicos, pero también los medios electrónicos son un poco fríos, porque nos ven pero no les vemos. A veces escriben algunos y tenemos contacto con ellos por correo y les enviamos libros y, bueno, muchas cosas así, pero también hemos de contar con el testimonio personal. También nosotros, pues, a veces no se presenta la ocasión, pero a veces sí se presenta. Sin avasallar, que también el peligro es de andar por ahí con un aire de superioridad, porque uno es cristiano, avasallando a los demás como si fueran casi basura. Pues no, con amor, con paciencia, con delicadeza, con conocimiento de la palabra, tenemos que dar testimonio. Y así somos deudores. Somos deudores, tenemos una deuda con mucha gente alrededor nuestro. Y por último, así que en cuanto a mí, estoy dispuesto a proclamar las buenas nuevas, el Evangelio, también a vosotros en Roma. Y bueno, con esto dejamos aquí esta parte del primer capítulo para que vayamos al próximo día, si Dios quiere, a entrar en una parte muy fuerte y rica y sustanciosa respecto al Evangelio y al análisis que el apóstol Pablo hace de la sociedad humana. De la sociedad humana. Ahí sí que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Pues bueno, porque nosotros hoy vivimos en esa sociedad humana y todo lo que tenemos alrededor nuestro en esa sociedad humana está para decirnos con un refrán que se ha hecho, con un dicho que se ha hecho popular: todo el mundo es bueno. ¿Habéis oído ese mensaje? Ese es el mensaje de la sociedad, del contracristianismo. Pues ya leeremos algunos textos el próximo domingo de este capítulo 1 para ver eso de que, ¿qué es eso de que todo el mundo es bueno? Y se lo creen. Sí, porque además de eso, aunque se ha hecho, digamos, algunas versiones un poco en broma, ¿verdad?, de ese dicho, pero en el fondo las grandes instituciones de las naciones están convencidos todos de que todo el mundo es bueno. Y por eso se saca de la cárcel a los 4 días a delincuentes terribles. Todo el mundo es bueno, ¿qué importa? Si ha violado, si ha matado, etcétera, pobrecito, no lo pongamos en la cárcel, que vaya por la calle. Libre, todo el mundo es bueno. Y en esa filosofía muchos cristianos han naufragado, han caído en una trampa en la que nos hace ver al mundo de color de rosa. Y no es así. San Pablo se encargará de desmontar esa falacia, esa mentira, y también de abrir nuestros ojos de lo que significa verdaderamente el pecado y la rebelión contra Dios. Eso es necesario hoy, es necesario. Y creo que viene muy a cuento el mensaje del apóstol para todos nosotros.